Muy bien, esta mañana seguimos en nuestra serie de predicaciones. Hace mes y medio venimos hablando acerca del trabajo y ya nuestra serie entra en su recta final y hemos venido hablando acerca de muchas cosas del trabajo, ¿no? Empezamos a hablar un poquito acerca del diseño de Dios para el trabajo, luego todo el panorama oscuro acerca del trabajo y hoy vamos a empezar a ver un poquito cuál es la esperanza que tenemos para el trabajo, es decir, si el trabajo se nos puso como de para arriba a partir del pecado y si el pecado dañó el trabajo, entonces, ¿cómo debemos ahora nosotros trabajar entonces, cierto? ¿Cómo nos debemos acercar a la experiencia del trabajo cada lunes? ¿Cómo debemos nosotros enfrentar ese lunes ahora como hijos del Señor? Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Y si tiene su Biblia ahí, por favor, ábrala en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Y ese va a ser el verso orientador esta mañana. En algún momento vamos a tener tiempo para ver un poquito del contexto del pasaje. Nos vamos a concentrar en este verso particularmente. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Leo en favor de todos. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, ¿cómo debemos hacerlo? Háganlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar con ese pasaje en mente y vamos a pedir dirección del Señor esta mañana. Padre, gracias que en pasajes como estos nos recuerdas que nosotros no debemos hacer las cosas como para nosotros, para nuestra propia gloria, sino que todo lo que hacemos, Señor, debemos hacerlo procurando la mayor gloria de Dios. Yo te pido que esa semilla poderosa de vivir vidas centradas en el Evangelio, vidas centradas y dirigidas hacia buscar la gloria de Dios, sean las vidas que nosotros enfrentamos cada lunes y que vivimos cada semana. Vidas, Señor, que se viven no para el placer propio, no para hacer nuestro nombre cada vez más grande, el de nuestra empresa, el de nuestro cargo, sino para hacer que el nombre de Dios sea cada vez mayor en medio de nuestra vida y de las cosas que nosotros hacemos. Pedimos tu dirección y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en estos minutos de meditación en tu bendita palabra. Lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos hablado mucho del trabajo durante las últimas semanas, pero todavía no hemos definido muy bien qué es el trabajo, ¿cierto? Hemos hablado a lo largo de la serie mucho acerca del trabajo, pero no hemos ni siquiera dado un concepto del trabajo. El trabajo, y les voy a dar un concepto, es un concepto de un autor que se llama John Stott. John Stott dice esto acerca del trabajo. Dice, el trabajo es toda actividad física o mental, o de las dos, que procura tres cosas. Número uno, el placer, ¿cierto? O la realización de quien lo hace. Dos, el bien de la sociedad. Y tres, la gloria de Dios. El trabajo es toda actividad, sea física o mental, o de las dos, que procura la realización de quien lo hace, el bien de la sociedad y la gloria de Dios. Si usted quiere una definición del trabajo, esa es la mejor que yo he encontrado, ¿cierto? Es una cosmovisión cristiana del trabajo. Eso es lo que es el trabajo. Estamos ya en el cierre de nuestra serie y en estas últimas predicaciones vamos a hablar precisamente de esos propósitos por el cual nosotros trabajamos. Trabajamos para la gloria de Dios, trabajamos para el bien de la sociedad y trabajamos para nuestra propia realización. Y vamos a hacerlo en el orden que les mencioné, o sea, al orden contrario. Vamos a empezar por el final, por la gloria de Dios. Y este texto de la Escritura esta mañana nos dice precisamente eso, que nosotros debemos trabajar para la gloria de Dios. Cualquier cosa que usted haga, cocinar todos los días, planchar la ropita, en la oficina trabajando, organizando documentos como secretaria, como administradora, en la construcción, en su obra, si usted es un ayudante de construcción, un maestro, un ingeniero, un arquitecto, en su oficina haciendo lo que usted haga, en la calle vendiendo productos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Quiero tomar unos minutos para hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta acá y conectarles entonces el por qué es importante este tema de la gloria de Dios. Hasta aquí hemos
trabajado el tema del trabajo desde dos puntos de vista. Número uno, en la primera predicación dijimos que el trabajo fue un diseño de Dios. ¿Recuerdan? Que el trabajo Dios no lo hizo como un castigo. Que el trabajo lo hizo Dios como una bendición entregada a los seres humanos. Dios mismo es el que empezó a trabajar. Todo lo que existe realmente es por el trabajo de Dios. Si Dios nos hubiera tomado el trabajo de crear todas las cosas, nada de eso existiría, nosotros mismos no estaríamos aquí en este lugar. Todo inició con el trabajo de Dios. Así que el trabajo es bueno porque es algo que Dios hace. Pero no solamente es eso, sino que el trabajo nos fue entregado a nosotros como una bendición. Cuando usted y yo trabajamos, nos parecemos más a Dios. Ahí hay algo de la experiencia de lo que significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una parte de lo que significa ser imagen de Dios es que, al igual que Dios, usted y yo trabajamos. Y Dios hizo el trabajo con una dignidad preciosa, nos puso por encima de la creación para administrarla, nos puso como corona de la creación para que hiciéramos y continuáramos con su trabajo de administrar la creación. Vimos también entonces en la segunda predicación todo el tema de la dignidad del trabajo, ¿cierto? Que Dios creó el trabajo como algo bueno, una experiencia positiva para nosotros, pero llegamos a Génesis capítulo 3 y nos encontramos con la realidad. Y nos preguntábamos, bueno, si Dios creó el trabajo como una bendición, ¿por qué no me gustan los lunes? ¿Por qué parece que la experiencia del trabajo es como tan trabajosa, tan complicada? Y veíamos que la razón para eso es Génesis capítulo 3. El pecado entró a la escena humana y arruinó todas las cosas a su paso. Arruinó al ser humano y por ahí derecho la actividad humana que llamamos nosotros trabajo. Y decíamos que de ahí en adelante sembramos la tierra y la tierra nos produce cardos y espinos. Que sí, trabajamos, pero en medio de nuestro trabajo siempre encontramos cosas que como que no nos cuadran. Porque cuando encontramos el trabajo de los sueños con un buen jefe, no nos pagan muy bien. Cuando nos pagan muy bien, no tenemos un buen jefe. Cuando tenemos un buen jefe y nos pagan bien, no nos gusta lo que hacemos. Y siempre hay como una insatisfacción profunda en el alma de decir, pero yo pensé que cuando la empresa tuviera tal tamaño, cuando llegáramos a tal meta, ahí yo ya iba a estar satisfecho. Y descubrimos en lo profundo de nuestro corazón que siempre hay cardos y espinos. Nunca estamos satisfechos. Y es parte de nuestra realidad. Y nos desafiábamos a tratar de elegir, ¿cierto? ¿Qué cardos y espinos podemos soportar y cuáles no? Y hablábamos de que es mejor poco, con tranquilidad, que las dos manos llenas, con una vida hecha cuadritos, ¿cierto? Y hablábamos que por lo menos ese era uno de los elementos que podríamos elegir allí. El pastor Diego hace 8 días nos habló acerca del trabajo y cómo el trabajo tiene el potencial de convertirse en un ídolo, ¿no? Y cómo nosotros llegamos al trabajo y a veces se nos convierte en la cosa más importante de nuestra vida. Buscamos allí nuestra validación, nuestra realización y vemos en el trabajo como la esperanza mayor que nosotros tenemos. Y cómo empieza muchas veces nuestra vida a girar en torno al trabajo y terminamos viviendo para trabajar. Y cómo el trabajo tiene el potencial de convertirse en un ídolo para nosotros y entronarlo como lo más importante de nuestra vida. Y hasta ahí tenemos como un panorama negro del trabajo, ¿no les parece? Un ídolo, insatisfacción, inutilidad, frustración. Pero nosotros también vemos que hay cosas buenas en medio de la realidad, ¿cierto? Hay algo más para el trabajo. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo deberíamos los cristianos entonces trabajar en medio de esas condiciones, de cosas tan complicadas como la que hemos estado mencionando? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al trabajo y a la vida? ¿Cómo debemos nosotros, ahora que conocemos al Señor, dirigirnos hacia el trabajo? Y lo primero que tenemos que decir es lo que nos dice el texto, que trabajamos para la gloria de Dios. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez si esta es la realidad del trabajo, ¿por qué hay gente que no conoce al Señor y hace cosas tan buenas? Piense por lo menos en la medicina. Uno se asombra de los desarrollos de la medicina y ver cómo hacen ahora las cosas y uno trata de entender. Mi esposa vivió un proceso de cirugía hace poco y trataban de explicarme y yo no entendía. Cómo ahora ya no tienen que hacer una cosa muy grande aquí, ¿cierto? Una marca, sino que ahora en 3 huequitos meten una maquinita, inflan el estómago y chao. Sale lo que necesita salir de ahí y ya. Impresionante. Trasplantes de yo no sé qué le cambian a una persona eso, le ponen dedos, manos, corazón, brazos. Impresionante el desarrollo de la ciencia.
Y todas esas cosas, diríamos y estaríamos de acuerdo en decir, son buenas, aunque la hacen muchas veces personas que no conocen al Señor, pero son cosas buenas. Piense en la arquitectura, aquellos que disfrutan. Uno ve esas edificaciones y hay como algo de gloria en eso, ¿no les parece? Que uno dice, qué impresión, cómo pueden hacer todo esto. Edificios altos, bellos, cómo pueden tener ciertas inclinaciones, generar ciertos escenarios, espacios de ventilación con la misma naturaleza, aprovechar todo el flujo del aire, y uno se asombra y en un sentido como que hay un motivo de elogiar eso, de darle gloria a eso. La pintura, el arte es igual, todas las experiencias artísticas que uno dice, qué tan bonito, qué tan chévere como hicieron esto. Hay cosas en nuestra sociedad que son buenas. A eso en la teología le llamamos gracia común. ¿Qué es eso de gracia común? Básicamente que Dios ha derramado en medio de la realidad del pecado, y que sí que el pecado arruinó nuestra vida, un poquito, una medida de gracia en el corazón del hombre. No una gracia para salvarse por sí mismo, pero sí una gracia en que el hombre todavía sigue haciendo cosas buenas, bellas y que representan la imagen de Dios. Gracia común. Eso que hace la medicina, que hacen las artes y otras formas. Que usted se encuentra a veces personas y organizaciones que hacen mayor bien a la sociedad que lo que hacemos nosotros como iglesia. Y usted dice, ¿pero ustedes son cristianos? No, ¿cierto? Somos ateos. Pero ayudamos a la gente. Y hacen cosas tan extraordinarias, eso se llama gracia común. Dios derramó un grado de esa gracia sobre los seres humanos y por eso trabajamos, y en un sentido hay como un deseo de buscar el bien y el progreso de la sociedad. Ahora bien, eso viene acompañado también de otras cosas del pecado que muchas veces nos llevan a destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Todo el desarrollo, por ejemplo, bueno de la ciencia que hemos usado para el área militar y cómo nos podemos destruir unos a otros, armas químicas, eso no fue creado solamente para eso. Eso fue el uso que el hombre después le dio a la creación de hombres que invirtieron su corazón en buscar el bien y otras personas lo transformaron en mal, otros seres humanos. Así que hay una experiencia de bondad, en que hay todavía algo de gloria en la creación y en la labor humana. Uno ve cosas como esas y dice, ahí hay algo de gloria de Dios. Y cada uno de nosotros disfruta cosas distintas y aprecia cosas distintas de eso. Algunos ven el arte y dicen, ese cuadro hay pintado con 3 cosas ahí, yo no entiendo eso. Pero otros ven ese cuadro y como que algo sube, ¿cierto? Como una experiencia preciosa. Unos ven un edificio y dicen, esos ahí son 4 varillas y 3 bultos de cemento y ya. Pero otros ven ese edificio y hay una experiencia de gloria que uno le da como deseo de elogio. Y así en cada una de las cosas que nosotros vemos en la sociedad. Así que hay una gracia derramada para todos los hombres en que mostramos la gloria de Dios en la creación. Pero esa es la única manera en que nosotros debemos hacerlo. Esa es la única manera que les da al hombre, no solamente al hombre, sino al hombre cristiano, para glorificar a Dios. Y es ahí donde entra nuestro pasaje de esta mañana. Nosotros no solamente tenemos la gracia común en que usted trabaja y hace su trabajo bien hecho, porque Dios le da una gracia a todos los hombres para que busquen el bien de la sociedad, sino que a nosotros se nos pone una exigencia más alta. Y la exigencia más alta para nosotros es lo que nos dice el verso 31. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo para la gloria de Dios. Y aquí es donde entra nuestro pasaje. Déjenme contarles un poquito cómo está encuadrado o enmarcado este pasaje. Este pasaje está enmarcado en una discusión que empieza en el versículo 23, que es un texto que muchos de nosotros hemos leído y lo usamos con frecuencia. Miren conmigo el verso 23 del capítulo 10. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo, ¿cierto? Ese es el versículo que los padres de familia usan cuando sus hijos de 14 años les dicen, papá, quiero tener novia. Entonces papá le dice, hijo, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿cierto? Todo te es permitido, pero no todo es constructivo. Y así en discusiones de la vida empezamos a manejar y muchos de nosotros citamos este versículo. Este versículo está en el marco y lo que viene más adelante es una pregunta acerca de la comida. Y dice el verso 25, coman de todo lo que venden en la carnicería sin preguntar por nada por motivos de conciencia. Lo que estaba pasando era que habían 2 facciones de hermanos dentro de la iglesia. Unos que estaban yendo a la carnicería, comprar carne, ¿cierto? Iban a la carnicería del que creía en otra religión. Es como si hoy en día usted fuera a una carnicería de un testigo de Jehová. Y otro hermano está diciendo, usted no debería comprar carne de los testigos de Jehová,
¿Por qué ellos no son creyentes? ¿Por qué ellos tal cosa? Y los otros hermanos decían, pero ¿qué tiene de malo? Entonces Pablo entra allí y empieza a alivianar esas tensiones. Estas personas iban a la carnicería, compraban esa carnecita y lo que los hermanos querían era que le preguntaran al carnicero, bueno, ¿y usted esa carne, usted qué es? ¿Usted qué cree? ¿Cierto? Entonces si usted es testigo de Jehová, no, yo no le compro la carne a usted. Y Pablo dice, eso es ridículo, ¿cierto? Coman, compren y beben todo lo que se pongan por delante sin preguntar. Y más adelante dice, ¿por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el hombre y lo que en él habita. Todo ha sido santificado por la obra de Dios. La experiencia de Pedro, ¿recuerdan Pedro que vio una cantidad de animales bajando? Y Pedro dijo, uy no, guácala, yo no como cerdo, yo no como esto, yo no como esto. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Y empieza esa discusión y Pablo le dice, coma lo que quiera, pero solamente absténgase de comer si a usted le informan que esa carne ha sido entregada a los ídolos. Y los cristianos compraban esa carne, ¿saben por qué? Porque era la carne más barata. Porque primero la llevaban a los santuarios paganos, porque en esa época todavía se ofrecían sacrificios de animales, aún de niños también en las religiones paganas. Ofrecían esos animalitos y pues es carne que ya está hace mucho rato ahí, delante de un altar, ¿cierto? Ofrecida, entonces es carne como para botar. Entonces la llevan a la carnicería y esa es la carne más barata, ¿cierto? Como hoy en día que ya antes a uno le vendían o le regalaban más bien la pata y todo el hígado y todas esas cosas, ahora las venden, ¿cierto? Y así era la realidad en esa época también. La comida más barata era la que le compraban estos hermanos. Entonces Pablo entra aquí, entra a conciliar, les dice, mire, ¿saben una cosa? Ustedes pueden comer de esa carne si ustedes no saben que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos. Pero si ustedes saben que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos, no lo hagan. Y termina con una conclusión en el verso 31. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y esa es la conclusión. Y el verso comienza así. En conclusión, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo trabajar para la gloria de Dios? ¿Qué significa trabajar para la gloria de Dios? Dos pensamientos que yo quisiera quitar de la mente equivocados acerca de lo que muchas veces entendemos que significa trabajar para la gloria de Dios. Número uno, todos nosotros tenemos una tendencia al dualismo, a dividir la vida entre secular y sagrada. Muchas personas me han dicho, jóvenes y personas me han dicho, ay pastor, yo sueño el día en que yo pueda dedicarme a servir al Señor. Y yo le pregunto, ¿y a qué te refieres? No, pues a ser un pastor como usted, ¿cierto? Que está todo el tiempo sirviéndole al Señor y que tiene el tiempo para hacer esto. Y de una vez suena la alarma, ¿cierto? En un momentico. Todo lo que nosotros hacemos es servicio a Dios. No hay un trabajo más santo que otro. Mi trabajo no es más santo que el de ustedes, el suyo como maestro, del tuyo en el hospital. Mi trabajo no es más santo que el de ustedes. Es distinto, no es mejor. No tiene más puntos delante de Dios, no. ¿Saben una cosa? El día que lleguemos a la presencia del Señor, vamos a estar en filita todos igualitos. Ustedes conmigo. Yo no voy a ir por otra puerta, por el VIP. Vamos a entrar por la misma puerta todos. Y Dios a mí me va a mirar a los ojos y me va a pedir cuentas de cómo fui yo como pastor. No me va a pedir cuentas cómo fui yo como administrador, como abogado, como vendedor. Me va a pedir cuentas cómo fui yo como pastor y si hice mi trabajo para la gloria de Dios. De igual manera usted le va a decir, no le va a mirar a ver cómo fue usted como siervo en la iglesia, sino cómo fue usted en su día a día, ¿cierto? Como maestro, como ingeniero, como administrador, como vendedor. Dios le va a pedir a cada uno cuentas de lo que cada uno hizo, porque lo que ustedes hacen es don de Dios, regalo de Dios, y Dios les pedirá cuentas de eso. Todo es espiritual, porque Dios está en todas partes. No hay algo distinto a la labor que se desarrolla en este lugar y a la que usted desarrolla afuera. No es que aquí ganamos más puntos hacia Dios. Usted, donde trabaje, sea que usted sirva aquí en la iglesia, en algún ministerio, ese es un servicio al Señor. Pero también cuando usted trabaja el lunes en la mañana, cuando usted prepara esos frijoles,
como ama de casa, que usted los esté preparando para la gloria y que ojalá sepan la gloria, ¿cierto? Que cuando usted está en esa oficina organizando esos papeles y pasa ese jefe que, mejor dicho, usted no quiere ni verlo, usted entienda que usted está ahí para la gloria de Dios. No dividamos la vida entre santo, entre sagrado y secular. Todo le pertenece al Señor. Esa empresa donde usted va, allí está Dios. Entonces, allí usted debe buscar glorificar a Dios. Un pensamiento que debemos quitarnos de la cabeza es que servir a Dios solamente lo hacemos aquí. Claro que necesitamos servir aquí, ¿cierto? Edificarnos como cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo, entonces usted tiene una función dentro de este cuerpo. Pero usted, en su trabajo, en su día a día, tiene que también buscar la manera en cómo sirve usted a la sociedad y en donde Dios lo ha puesto a usted a desempeñar los roles que usted desempeña. El dualismo, eso es una visión muy arraigada en nuestras mentes. Así que usted no me diga, yo quisiera algún día servir al Señor. Piense más bien si usted tiene algún día, o Dios ha puesto a usted el llamado de servir al Señor tiempo completo. Es distinto, pero usted es un siervo de Dios. Usted debe verse a sí mismo en su oficina, en su casa, en su empresa como un siervo de Dios. Allí está Dios y usted sirve allí al Señor. Ese dualismo también nos lleva a pensar, bueno, ¿qué significa entonces ser un trabajador cristiano? ¿Cierto? Entonces pensamos, bueno, si yo soy un vendedor de piñatas, entonces yo debo vender piñatas con personajes bíblicos, porque se supone que yo debo trabajar como cristiano. Si yo vendo paletas, yo debería ponerle al sticker, al paquetico de las paletas, un versículo bíblico. Y si yo remiendo zapatos, yo debería meterle una tarjetica al zapato cuando le entregue al cliente, un tratado. ¿Es así como yo glorifico a Dios en mi trabajo? Suena tonto, ¿cierto? Suena como ridículo un poquito la cosa. Pero eso es lo que muchas veces nosotros pensamos acerca de unas profesiones. Piense, por ejemplo, del cantante, del artista. Nos parece tonto pedirle a un hombre que vende piñatas, que solamente venda piñatas con personajes bíblicos. Pero cuando hablamos de los cantantes, muchas veces nosotros, si eso es un cantante, solamente debe cantar canciones cristianas. ¿Sí o no? Muchos de nosotros tenemos eso aquí. Porque nosotros pensamos que trabajar como cristiano, es necesariamente trabajar en algo que tenga que ver con la iglesia o con Cristo. No es así necesariamente. Lo que nosotros deberíamos procurar es más bien trabajar con una cosmovisión cristiana. Si usted es un profesor, no solamente puede enseñar en un seminario, tiene que enseñar a la escuela, ¿cierto? Tiene que ir a enseñar a ese colegio secular, de monjas muchas veces, tiene que ir allá. Trabajar con una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa trabajar con una cosmovisión cristiana? Ponerse los lentes de lo que usted ahora ha creído en el Señor y empezar a ver la realidad de trabajo, de su vida, bajo la mirada del Señor. Y es que hay cosas difíciles, ¿no les parece? Hay trabajos en que es más fácil discernir cómo yo glorifico a Dios, porque el trabajo en sí mismo no es malo, pero hay cosas en que yo sí necesito discernir, preguntarle al Señor. Piense por un momento en cosas como estas. La señora que trabaja haciendo aseo, y la contratan para hacerle aseo a un motel. ¿Debe aceptar ese trabajo? ¿Debe rechazarlo? Usted es un administrador de empresas y a usted lo contratan de la licorera de Antioquia. Y no sé, piense en cualquier cosa de este tipo. ¿Debo yo hacer ese trabajo? Personas que sufren, sé hay algunos casos aquí, personas que tienen casas de banquetes y tienen que prestar su servicio y ofrecer todo lo que usted ya sabe que viene ahí detrás. Y se preguntan, ¿sí? ¿No? Complejo, ¿no? Hay algunos casos en que sí requiere que yo me haga ciertas preguntas. Ahora bien, ¿qué me dice el texto? Todo me es lícito, ¿cierto? En ese sentido, Pablo les dice, miren, su salvación no se va a perder por eso. Es decir, aquí no hay un tema de que es que algo se lo prohíba a usted, de que sea pecado hacerlo.
Pero aquí hay una medida mayor que usted debe preguntarse, y es si eso glorifica a Dios. Y yo vez tras vez les he dicho a ustedes, iglesia, no se haga la pregunta de si algo es pecado. Porque si usted se hace la pregunta de si algo es pecado, usted está buscando pasar raspando. Hágase la pregunta si lo que yo hago está glorificando a Dios. O cómo más bien lo que yo hago busca la mayor gloria de Dios. Porque puede ser que la misma actividad, lo que yo debo cambiar es el enfoque, la forma de hacerlo, la forma en cómo yo me conduzco como jefe, como empleado, justicia social. Un hombre estos días me dijo, mire pastor, yo he encontrado una manera de glorificar a Dios en mi trabajo. Le dije, cuéntame cómo. Entonces me decía, nosotros tenemos unas metas mensuales en la empresa de ventas. Cada vez que las metas de la empresa exceden eso, yo reparto esas ganancias entre los empleados. Yo me puedo quedar con eso porque es que la empresa es mía. A mí nadie me obliga. No estoy pecando si no se las doy. Pero yo creo que esto es gracias a mi esfuerzo, pero también al de ellos. Así que si hay algo más de esas metas, nos lo repartimos en cantidades iguales. Eso es revolucionario. ¿Qué maneras encontramos nosotros para que Dios sea glorificado en lo que nosotros hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Ahí es donde necesitamos sabiduría de parte de Dios. Porque a veces no es tan fácil, no es como blanco y negro, ¿cierto? Hay cosas en que requiere que pensemos más, que le pidamos a Dios dirección, que pidamos a Dios, Dios, yo cómo te glorifico en esto. Pero algo que quisiera eso es desmontar de la mente ese pensamiento que lo único trabajo que glorifica a Dios es el trabajo que yo hago directamente involucrado con la iglesia. No es así. Todo lo que hagan, sea que coman o beban, todo, cualquier cosa que hagan, háganla para la gloria de Dios. No importa el tipo de actividad, muy apreciada en la sociedad, muy despreciada en la sociedad, cualquier cosa que usted haga, trabaje para la gloria de Dios. Ve a Dios allí. Hay la historia de un hombre misionero llamado Eric Liddell. No sé si algunos de ustedes lo han leído, inglés. Él era muy bueno en dos cosas. Era muy buen predicador y era muy buen atleta. Y en eso de ser atleta fue convocado para los Juegos Olímpicos, a representar a la Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Y él luchaba porque justo para esas fechas en que fue convocado para esto, lo estaban llamando para ser el pastor de la iglesia en la que él creció. Y él vivía eso, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para muchos, y recibió muchas voces de estas, no, es que usted debe servir a Dios, ¿cierto? Y servir a Dios automáticamente es, váyase para la iglesia. Pero él luchaba con esos sentimientos y oraba delante del Señor, recibió la presión de su familia, en fin. Y él dijo una frase que se ha quedado grabada en la historia de la humanidad, y él dijo lo siguiente, es que cuando yo corro, yo siento la gloria de Dios. Esa está en la película Carros de Fuego, si algunos de ustedes la quieren ver, se llama Carros de Fuego, y es la película sobre la historia de este hombre. Él finalmente va a los Juegos Olímpicos, gana una medalla, pero él decía eso, mire, es que cuando yo corro, yo siento la gloria de Dios, es decir, yo nací para correr. Que cuando usted esté en la casa o en la oficina, diga, es que cuando yo hago la contabilidad, yo siento la gloria de Dios. Cuando yo veo esos números que nadie más quiere ver, para mí eso no es como algo, yo disfruto eso, yo siento la gloria de Dios en esto. Cuando yo hago estas cosas con mis manos para vender, yo veo a Dios ahí. Cuando yo enseño, yo siento que soy como que Dios está conmigo en esa experiencia de enseñar, porque nací para ser un maestro. Quien es enfermera y así en cada actividad en la casa, cuando yo hago esta sopita, cuando atiendo a mis hijos, yo siento la gloria de Dios. Cada uno de ustedes ha recibido una medida de dones, de talentos y un llamado del Señor. Sea cual sea, usted debe desempeñar esa labor, esa actividad, pensando en que usted lo debe hacer para la gloria de Dios. 4 conclusiones que tienen que ver con lo que significa trabajar para la gloria de Dios. Número 1, trabajar para la gloria de Dios significa que todo lo que hago debo hacerlo bien. Eclesiastés 9:10 dice que todo lo que venga a tu mano, hágalo bien. Usted glorifica a Dios cuando usted es el mejor empleado que puede ser.
Usted glorifica a Dios cuando es el mejor jefe que usted puede ser. Así que hágalo bien, lo mejor que usted pueda, porque así debe hacerlo, porque Dios está en medio de esa realidad. 2, reconocer que todo lo que usted haga, que todo lo que ha hecho, Dios lo ha hecho para su gloria. Es decir, que la vida se trata no de mi gloria y cómo mi nombre crece, mi empresa crece, yo crezco en esta empresa, sino cómo Dios recibe mayor gloria. La vida no se trata de mí, la vida se trata de Dios. Y Él todo lo creó para su gloria. Esa empresa, eso que usted hace, Dios lo creó para su mayor gloria. Reconocer eso, que no se trata de nosotros, de que yo crezca y cada vez yo sea más alto y mejor y más reconocido, sino que Dios sea más visto en esas realidades. 2, debo trabajar desde una cosmovisión cristiana. Trabajar para la gloria de Dios debe ser trabajar desde una cosmovisión cristiana. No importa en qué sea, como abogado, como comerciante, como ama de casa, ponerme los lentes de la fe y hacerme las preguntas correctas frente al trabajo. Yo debo hacer esto, Señor. Eso te gusta a ti, esto te agrada a ti. Yo debo dejar este trabajo, yo debo quedarme aquí. Trabajar bajo una cosmovisión cristiana. 3, Dios es mi jefe, entonces debo hacer las cosas como si Él fuera el que me estuviera supervisando. Dios es nuestro jefe. Por encima, y si usted se cree que usted es su jefe, lo siento, usted tiene otro jefe. Y algunos de ustedes han vivido la experiencia de cuando el jefe cierra. Dios es su jefe, de tal manera que debemos trabajar. Yo como pastor, usted como lo que hace, como que es que Dios me está viendo, como es que yo estoy delante de Dios y cada cosa que yo hago, yo debo hacerla como para Él, y bajo su mirada, bajo la convicción de que todo lo que yo haga, Dios está detrás de eso. 4, Dios, trabajar de tal forma que mi trabajo o mi forma de trabajar haga que la opinión de la gente sobre Dios sea mejor. Esto quiere decir lo siguiente: la palabra gloria tiene 2 implicaciones desde su original. Desde el hebreo la palabra gloria quiere decir como nombre o el nombre de Dios, como el peso de Dios, ¿cierto? Como Dios tiene peso y es alguien como pesado en sus atributos, una presencia que uno no puede soportar, como Moisés que tenía que taparse el rostro, ¿cierto? Y no podía ver a Dios, algo así. Desde el griego es más la expresión de la buena opinión que se tiene. Si unimos esos 2 conceptos con el tema del trabajo, ¿qué deberíamos concluir? Que usted y yo deberíamos trabajar de tal manera que la opinión que tenga la gente acerca de Dios sea cada vez mejor y mayor. Es así en su realidad, en la forma en que usted trabaja, la forma en que usted hace sus cosas, la forma en como usted es un jefe, como usted es un empleado, hace que los demás a su alrededor, la opinión que tienen acerca de Dios crezca porque saben que usted es cristiano, hace que la opinión de Dios crezca, o todo lo contrario, hacen que denigren de Dios y digan, pues este es el Dios de este. Trabajar para la gloria de Dios significa que yo debo trabajar de tal manera que la opinión de los otros acerca de Dios sea mejor y que digan, este es un buen hombre, esta es una buena mujer, es justo, es buen empleado, va la milla más, ¿cierto? Hace las cosas bien, no roba tiempo, hace las cosas para la gloria de Dios. Y que digan, ese es el Dios de esa persona, ese es un Dios que vale la pena conocer. Trabajar para la gloria de Dios. En los cielos está el Señor y Él nos ve cada lunes en la mañana. Está en esa oficina, está en esa sala, en esa casa, está en esa fábrica y está mirándonos y está queriendo recibir gloria en la manera en que nosotros hacemos las cosas. Vamos a orar esta tarde y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir esa experiencia de hacerlo para Él. Y especialmente si usted a través de esto siente como que yo no estoy trabajando para la gloria de Dios, yo estoy trabajando para mi promoción, yo estoy trabajando para recibir el aplauso, yo estoy trabajando porque me pagan muy bien, yo estoy trabajando por cualquier otra cosa que sea. Y usted diga, Señor, más allá de eso, yo quiero trabajar como quien te ve a ti
y como quien quiera hacerlo para ti. Señor, esta mañana estamos aquí representados, amas de casa, secretarios, administradores, profesores, enfermeras, médicos, arquitectos, ingenieros, empresarios, vendedores, operarios, personas que trabajan en el aseo de las casas, gerentes. Cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, tiene que ir mañana a su labor. Y enfrentarse a realidades que son difíciles, de cardos y espinos, complejas, jefes difíciles, trabajos difíciles donde son mal pagos, situaciones difíciles donde hay empleados que no hacen lo que deben, sino que tienen que estar como vigilados todo el tiempo para que puedan hacer lo que les corresponde. Y vivimos luchas en nuestro trabajo, pero Señor, yo te pido que por encima de todo eso, a cada uno de nosotros nos recuerdes que lo que hacemos, lo hacemos para ti. Que la vida no se trata de que nuestro nombre sea cada vez más grande, que nuestra empresa sea cada vez más grande, de acumular cada vez más cosas y engrandecer nuestro nombre, sino que debemos trabajar ya sea en esa gran empresa y en el crecimiento que tú has traído, o en lo pequeño, en ese oficio que no es muy valorado. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que podamos decir, Señor, como este hombre: cuando yo corro siento la gloria de Dios. Que podamos decir también, Señor, que cuando hacemos lo que hacemos, nosotros sentimos la gloria de Dios allí, porque lo hacemos para ti. Que lo hagamos de tal manera, Señor, que el concepto que la gente tiene a nuestro alrededor, nuestros empleados, nuestros jefes, acerca de Dios crezca y digan: si este es el Dios de esta persona, yo quiero conocerlo. Este es un verdadero hombre y mujer de Dios. Señor, ayúdanos a hacerlo de tal manera que nosotros podamos responder a nuestra conciencia, como nos enseña este pasaje de Corintios, en que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Ayuda especialmente a mis hermanos que luchan por saber si deben seguir trabajando en esto en que están, porque tienen la duda, porque se preguntan y se cuestionan si esto está glorificando tu nombre, porque están en empresas, Señor, que hacen cosas para el mal de la sociedad, porque están haciendo alguna labor, Señor, que sienten de una u otra manera que no están allí conectados con la gloria de Dios, y que esto de ninguna manera glorifica a Dios, pero que ven la necesidad en su casa de llevar el pan de cada día, Señor. Yo te pido que les ayudes, que sabiduría venga del cielo para ellos y que puedan tomar la decisión guiada por ti, que te crean a ti, Señor. Que les ayudes a encontrar nuevas ideas, una transformación de su idea de negocio, un nuevo empleo, una nueva puerta que se abre para ellos, de tal manera, Señor, que ellos respondan bien a su conciencia delante de ti y que no tengan que hacer algo, Señor, porque les toca, sino que hagan las cosas siempre pensando en el mayor bien de la gloria de Dios. Ayúdales, Señor, a caminar con esas luchas y esos desafíos. Ayuda, Señor, a aquellos aún que sienten que servir a Dios es solamente aquí, y ayúdales a verles sus profesiones, sus oficios, como un servicio a Dios, que allí está Dios presente, que Dios es su jefe y que tú esperas, Señor, que la mayor gloria tuya la recibas en ese lugar de trabajo. Bendícelos, Señor, por favor, y ayúdalos en su día a día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.